Bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando acerca de este maravilloso tema que le hemos denominado Conociendo al Hijo. Pues francamente estamos hablando de los títulos, de los nombres que las Santas Escrituras le adjudican a Jesucristo. La Biblia, hermanos, le ofrece al Señor Jesucristo varios nombres maravillosos. Y qué precioso es no solo el hecho de conocer esos nombres, sino, como hemos dicho, saber que a través de ese nombre que el Señor le adjudica, que la Biblia le da al Señor Jesucristo, le vamos a conocer en sus distintas facetas de lo que realmente es Jesucristo. Y, y la palabra de Dios es hace tanto énfasis en la persona del Hijo por muchas razones. Pero una de ellas es porque es la persona de la Trinidad que se hace hombre, semejante al hombre, para hacer una obra redentora que nadie, absolutamente nadie, era digno de hacer. Tenía que venir Dios mismo, hecho hombre, que la Biblia lo dice como el Mesías, es decir, el Dios que viene a visitar al hombre en forma de hombre mismo. Gloria a Dios por la palabra de Dios y por nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo que en todas las Escrituras el más importante revelado en las Escrituras es Jesucristo. De hecho, la Biblia, aquí en el libro de Juan, que le voy a leer como primer texto que vamos a leer esta noche, Juan capítulo 5, verso 39, es uno de los pasajes que nos da a entender la importancia del Señor Jesucristo, la importancia que tiene Él como una de las personas de la Trinidad dentro del contexto bíblico y para toda la creación. De tal manera que cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, la Biblia dice que le es dado un nombre que es sobre todo nombre, para que todo, escuche lo que dice la Biblia, para que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiese el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. El libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39, nos da cierta base bíblica para pensar acerca de la importancia de Jesucristo en toda la Escritura. Y dice así: ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Aquí mismo, en el mismo capítulo 5 de Juan, aparece otro texto maravilloso haciendo referencia a la importancia de Cristo Jesús en todas las Escrituras. De tal manera que en este verso que vamos a leer, del verso 45 al 47, aún el mismo Jesús les dio a entender a los fariseos de su época que desde Moisés se habla de Cristo. Desde Génesis, incluso desde el primer verso de Génesis hasta el último de Apocalipsis, se revela al Hijo del Hombre. El nombre más importante de toda la Escritura es el nombre de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice este verso: no piensen que seré yo, le dijo el Señor a los fariseos, que los voy a acusar delante de mi Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Porque si creyeran en Moisés, me creerían también a mí, porque él, o sea Moisés, escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que yo digo de mí mismo? Hermanos, qué maravillosa la palabra de Dios acerca de la revelación de Jesucristo. Es más, hemos entendido por el estudio bíblico que el misterio de Dios, el misterio fundamental de la existencia del Dios eterno, es la revelación de Jesucristo. Y el misterio de Jesucristo, el misterio más preciado, más maravilloso, revelado a los hombres de Cristo, es la iglesia del Señor Jesús. Gloria a Dios por esos flash bíblicos, esos
temas bíblicos maravillosos que vamos tocando poco a poco. Bueno, regresando a nuestro tema principal, que es conociendo al Hijo, y sabiendo que hay nombres que le dan al Señor Jesús, se los otorga la palabra de Dios, varios, hemos seleccionado 3 de ellos, los cuales hemos estudiado. Uno de ellos ya hemos concluido en su estudio particular, y los 3 que hemos seleccionado el primer nombre es el Verbo de Dios. Y cuando hablamos de la revelación de Jesucristo como el Verbo de Dios, tenemos que entender que es aquel conocimiento que viene de lo alto, que nos da a entender por el Espíritu de Dios que Jesucristo es Dios mismo, que Él se hizo carne y habitó entre nosotros, que Él es el soberano de los reyes de la tierra, que Él es Dios mismo, que al entender a Cristo como el Verbo de Dios, estamos diciendo que Él preexiste juntamente con Dios, que Él coexiste con Dios y que Él autoexiste como Dios en sí mismo. Y vimos eso en el texto fundamental del Evangelio de Juan, capítulo 1, donde estudiamos cómo la palabra de Dios presenta a Jesucristo desde el principio, que estaba con Dios y que Él era Dios a la vez, que Él era la palabra de Dios y Él era Dios a la vez. Es algo muy maravilloso, no es fácil de entender, pero eso es lo que la Biblia revela acerca de Jesucristo como el Logos de Dios, como la palabra de Dios. De tal manera que cuando alguien reconoce a Cristo como el Verbo, automáticamente lo está reconociendo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios hecho hombre. No que Él fuera hombre, sino que se hizo hombre para habitar entre los hombres y hacer la obra maravillosa que es la redención eterna del hombre que estaba perdido por naturaleza. El segundo nombre bíblico que hemos escogido para estudiar acerca de cómo la Biblia revela al Hijo de Dios es el nombre de el Cordero de Dios, y en eso estamos. De repente terminamos hoy, pero al menos vamos a avanzar en el tema. Y el tercer nombre que vamos a hablar después del Cordero de Dios, a estudiarlo, a entenderlo, es a Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Hablando acerca de Jesucristo como el Cordero de Dios, que ya hemos adelantado un poco, dijimos que en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 1, verso 29 al 36, aparece Juan el Bautista como el primer hombre de Dios, como el primer enviado de Dios, que reconoce a Jesucristo como el Cordero de Dios. Y cuando Juan reconoce a Jesucristo como el Cordero, prácticamente lo reconoce no porque Juan tuviera sabiduría humana, sino vimos que Dios mismo por el Espíritu le había dado a Juan, le había revelado a Juan que el hombre que llegara a ser bautizado a las aguas y que en el momento que él fuera bautizado, él iba a recibir la señal, y Dios le dio cuál era la señal para definir quién era el Hijo del Hombre, quién era el Cordero de Dios. De tal manera que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29 al 36, leímos las palabras de Juan el Bautista cuando llega Jesús y ve la señal sobre Jesús, y él claramente delante de todos los que se estaban bautizando dijo: he ahí al Cordero de Dios. Sin dudar, sin titubear, Juan lo reconoce como el Cordero de Dios. Y dijimos que cuando decimos que nosotros hemos reconocido a Cristo, o se ha revelado a nosotros como el Cordero, estamos diciendo que hemos sido nosotros rociados con la sangre del Cordero de Dios para salvación. De hecho, dijimos que cuando nosotros consideramos a Cristo como nuestro Cordero Pascual, lo estamos reconociendo como nuestro Salvador,
como el que hace una obra de limpieza, de purificación en nosotros, y como el que también nos juzga en todo momento para no ser juzgados junto con el mundo. De tal manera que reconocer a Cristo como el Cordero implica básicamente reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro limpiador, como nuestro purificador y como nuestro juez delante de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios, y lo hace porque recibe la señal, y la señal era que Dios iba a hablar en el momento que él fuera bautizado, 1, y 2, que sobre Jesucristo iba a venir directamente el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, esa era la señal de Juan para reconocer a Cristo como el Cordero. Pero cuando la Biblia se dirige a la gente de Israel, al pueblo de Israel, al judío, al hebreo común, que no había sido llamado a un ministerio específico, sino al pueblo judío, ellos también tenían una señal por las escrituras del libro de Isaías. Y claramente la señal que tenía en su mente todo hebreo que había estudiado algo la palabra de Dios, era que quien viniera con autoridad para echar fuera demonios, quien viniera con autoridad para hablar del evangelio de la salvación, y el que viniera con autoridad como Dios mismo hecho carne, como el Mesías, él era el que deberían de reconocer como el Hijo de Dios mismo. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, aquí atrás de Juan, en el capítulo 10, aparece una nota que escribe el doctor Lucas, que da a entender que la señal que esperaban los judíos, no Juan el Bautista, la señal de Juan el Bautista como siervo que bautizaba para arrepentimiento, era la voz directa de Dios y cómo iba a reposar directamente el Espíritu Santo sobre el que iba a ser bautizado, para ser reconocido como el Cordero de Dios. Y Juan vio esas señales, evidentemente, y señaló a Cristo como el Cordero. Pero la gente estaba esperando otras señales, bíblicas también, y una de ellas era el poder de liberar a personas de esclavitudes de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vea, hermano, este pasaje. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Hermano, qué maravilloso sintió la gente la señal de Cristo cuando echaba fuera demonios. Pero se quedaron más maravillados y pasmados cuando esa autoridad que Cristo tenía se la delega a sus discípulos, como la tiene usted y yo como iglesia de Cristo. Hermanos, nosotros tenemos autoridad, no para usarla indebidamente como con un alarde de autoridad sobre demonios, porque lo que nos puede pasar es lo contrario. Porque Dios no nos ha llamado a hacer alarde de las obras de Dios en nosotros, sino a vivir en humildad y en buen testimonio delante de los que no conocen al Señor. Claro que en algún momento determinado tenemos necesidad de hacer uso de esa autoridad, gloria a Dios, bajo la permisión del Espíritu Santo de Dios. Pero no para hacer alarde de eso, como lo hacen muchos predicadores y enseñan eso, lo cual no es bíblico. La autoridad que Dios me ha dado es real, sí. Tiene toda autoridad sobre toda autoridad espiritual que no viene de Dios, sí. Pero está bajo la permisión del Espíritu Santo de Dios, no cuando yo desee hacerlo. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 10, verso 17, dice: los 72 discípulos volvieron muy contentos. Miren, hermanos, qué maravilloso. Jesús había enviado a predicar a 72 de sus discípulos. Y dice la Biblia que los había enviado de 2 en 2. Porque es menester que toda palabra que va a traer salvación o juicio sobre alguien sea dada a la persona, pero con un testigo ocular, un testigo presencial. Por eso la palabra de Dios nos
nos sugiere, nos manda que cuando vayamos a predicar el Evangelio, por lo menos vayamos 2 juntos, para que esos 2 son testigos de que a esa persona se le habló de la salvación en Cristo Jesús. Miren, hermanos, qué tremendo. Hermano, por eso dice la Biblia que cuando el Espíritu de Dios le pone en su corazón y en el mío el deseo de salir de nuestra cueva, de nuestra casa, a predicar el Evangelio de Cristo, hermano, dice la Biblia que aún los árboles nos aplauden. Y hay un pasaje que dice: oh, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación. Hermano, cuando usted por el Espíritu de Dios, movido por el Espíritu de Dios, va a hacer la obra de sembrar la semilla de salvación, tenga la certeza de que Dios mismo, hermano, va adelante de nosotros. Y ángeles que amarían, que desearían predicar el Evangelio, no les ha sido dado predicar, porque es una facultad que el mismo Señor se la delega directamente a la iglesia de Jesucristo. Así que, hermano querido, fuera de lo que estamos hablando, cuando el Espíritu de Dios te mueva a predicar el Evangelio, hágalo. Y no estoy diciendo que necesariamente usted tiene que ser evangelista o maestro bíblico o el pastor de la iglesia para hacerlo. No, hermano, cuando a ti te llegue tu prójimo, tu familiar, tu amigo que te va a pedir consejo y tú puedes percibir en él la necesidad de Dios, hermano, dale agua y pan, pero no dale la tierra, sino agua que quita la sed espiritual. Eso es cuando tú eres una fuente de agua viva. Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza del enemigo. Miren, hermanos, qué maravilloso. ¿Acaso no es maravilloso, hermanos, saber? Este es uno de los, hermanos, esta es una de las riquezas de la gloria de Cristo, que hoy tú puedes, hermanos, saborear, tú puedes tener en tu corazón de una forma preciosa, maravillosa, ese poder sobre toda fuerza del enemigo. Hermano, así que si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, hermano, no tienes que temer ninguna fuerza. Existen, sí. Pueden molestar, sí. Pueden tratar de hacer señales para poner en evidencia que están ahí, sí. Pero a ti no llegarán. Tú tienes toda facultad dada por el Espíritu de Dios, como dice aquí, para pisotear serpientes y escorpiones, y tienes todo poder sobre fuerzas del enemigo. Lo único que tenemos que aprender es a usarlas en el momento correcto y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y sigue diciendo: no habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, mire, hermano, qué declaración más preciosa. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en el cielo. Mira, hermanos, esta declaración tiene dos connotaciones fundamentales de la doctrina de Cristo. Número uno, el propósito del Evangelio de Cristo de hoy no es hacer show de las maravillas que Dios tiene facultad de hacer. Efectivamente, los judíos esperaban que viniera un libertador para una señal de que Él era el Mesías. Y cuando vieron a Cristo echando fuera demonios, sanando enfermos, pero especialmente liberando a endemoniados, hermano. Nadie en toda la historia de ahí para atrás, ni los profetas, ni Moisés mismo, ni Isaías, ni Jeremías, ni ningún siervo de ese nivel, hermano. La Biblia da a entender que entre sus milagros era echar fuera demonios o liberar atormentados por espíritus inmundos. No, hermanos, pero cuando aparece Cristo en el mundo y empieza el Señor con autoridad del Espíritu Santo de Dios a echar fuera demonios, hermanos, eso fue una señal poderosa de que Él era el Mesías,
el enviado de Dios. Y sabe que lo precioso, que esa facultad se la da a sus discípulos. Gloria a su nombre. Pero también da a entender la palabra que no debemos nosotros ir detrás de esas señales. El cristiano se debe de gozar no porque puede echar fuera demonios o no porque en la iglesia del Señor estamos libres de ser atormentados o influenciados por cualquier espíritu inmundo, mucho menos ser morada de espíritus inmundos. Jamás, mientras el Espíritu de Dios mora en nosotras y nosotros no lo hemos contristado, el Espíritu estará ahí presente con nosotros. Pero Jesucristo dice, no se gocen por eso. Realmente el gozo del cristiano no es por los milagros que puedan darse, sino realmente el gozo del cristiano es tener la certeza de Dios que por el cambio de vida, que por haber conocido a Cristo como tu Cordero y has sido rociado con la sangre del Cordero de Dios, ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, cuando el Señor Jesucristo te reconoce como su Hijo y limpia todos tus pecados y es rociado con la sangre del Cordero, esa misma sangre sirve como de tinta para escribir tu nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y la Biblia en el libro de Apocalipsis claramente dice que si el nombre de nosotros no está escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, no podremos entrar al reino eterno, maravilloso de Jesucristo. Así que, hermanos, si algo tenemos que rogarle a Dios, es que tu nombre y el mío no sean borrados del libro de la vida del Cordero de Dios. Y la única forma que tienes la garantía de que tu nombre no será borrado es que permanezcamos prendidos de la vid. La Biblia dice que Jesucristo es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y todo pámpano que permanezca en la vid llevará fruto. ¿Que va a ser podado? Sí, hermano, que es uno de los temas que hace la sangre del Cordero. Reconocer a Cristo como Cordero de Dios significa ser salvo por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Es también ser purificado por la sangre del Cordero, pero también ser juzgado por la sangre del Cordero. Así que nosotros desde el momento en que reconocemos a Cristo como Cordero, entramos en el proceso de salvación, de purificación y de juicio cuando nos apartamos de Dios. Pero Dios lo hace así, porque la Biblia dice que si Dios te toma a ti por hijo, Él también tendrá que castigarnos cuando caemos en desobediencia ante Él. Qué preciosa es la palabra de Dios. Quiero llevarlo a un pasaje que está en Primera de Corintios capítulo 5, verso 7 y verso 8. Para el judío común y corriente no era nada raro hablar del Cordero, porque ellos celebraban la fiesta de la Pascua y ahí comían cordero permanentemente durante 7 días. Todos los días comían cordero asado y comían sopa de hierbas amargas. Eso enseña la palabra de Dios en esa fiesta que duraba 7 días y otras también. Pero para el judío común y corriente hablar del Cordero era algo común. Pero para nosotros gentiles no, hermanos. Nosotros tenemos que conocer a Cristo como Cordero no porque es una fiesta que se celebra y no se come cordero asado, sino que para nosotros nuestro Cordero pascual es Jesucristo. Él es nuestro Cordero, quiere decir que Él es el que tomó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte y la condenación, pero Cristo tomó el lugar suyo y el mío, hermano. Y ahora usted, por la sangre del Cordero, tiene acceso a la vida eterna. Es como aquel cordero que era seleccionado para ser sacrificado por alguien, no importaba quién fuera. Ese cordero, incluso el sumo sacerdote, imponía sus manos sobre la cabeza del cordero y casi que decía en su mente: pobre cordero, porque sobre él va a cargar el pecado de esta familia, de este hombre o de esta nación o de este pueblo. Eso fue lo que hizo Cristo como nuestro Cordero Pascual. Vea lo que dice Pablo
capítulo 5 de Primera de Corintios, versos 7 y 8. Dice así. Dice: quiten pues de ustedes la vieja levadura y purifíquense. Ustedes han de ser una masa nueva, que si Cristo es para nosotros la víctima pascual o nuestro cordero pascual, dicen otras versiones bíblicas, ustedes son los panes sin levadura. Mire qué precioso. Entonces basta ya de la vieja levadura, la levadura del mal, es decir, de nuestra vieja manera de vivir, y del vicio o de las cadenas de inmundicia que nos ataban al mundo. Ya no las tenemos. Ahora tú eres libre. Por eso la Biblia dice: el que el Hijo del Hombre liberare o libertare será verdaderamente libre. No para hacer los deseos de su carne, hermano, sino libre de todo lazo del diablo, de toda levadura del enemigo. Y ahora tú puedes ser un justificado, un justo delante del Señor. Gloria al Señor. Y dice: entonces basta ya de la vieja levadura, la levadura de la maldad y del vicio, y celebren la fiesta con el pan sin levadura, que es la pureza y la sinceridad de corazón. Hermanos, sinceramente uno de los valores más grandes que Dios examina en su vida y en la mía es cuando con un corazón sincero nos acercamos al Señor. Hermano, cuando usted con sinceridad va con el Señor a confesarle sus pecados y va con una actitud con sinceridad delante de Dios, con humildad, hermanos, tenga usted la certeza que así como esa sinceridad usted se acerca al Señor, así el Señor se acercará a ti. Pues la Biblia dice que Dios se acerca a los humildes, pero ve de lejos al altivo. Hermano, seamos sinceros con el Señor y delante de Dios siempre busquemos agradarle con sinceridad y con verdad. Aunque parte de eso significa reconocer que tu carne y la mía son, hermanos, nuestra carne está como lisiada, dice Pablo. Como con esa carne, hermano, no podemos agradar a Dios. Verdaderamente nuestra carne nos va a exigir, ni siquiera pedir con respeto, va a exigirnos las inclinaciones perversas en nosotros. Pero hoy tenemos un libertador. Hemos sido rociados con la sangre del Cordero de Dios para ser limpios de nuestros pecados, y no solo limpios del pecado, sino que hemos sido liberados de la maldición que estaba sobre nosotros. Para eso sirve la sangre del Cordero, que te limpia y te quita esa maldición. Es decir, nosotros por naturaleza de nacimiento íbamos rumbo a la condenación eterna, a ser separados de Dios. Hermano, nosotros humanamente ni siquiera teníamos la oportunidad de escuchar de Jesucristo, mucho menos de ser tomado como un hijo de Dios por la herencia de Abraham y por la fe en el Hijo de Dios. Pero ahora, hermanos, en Cristo Jesús somos no solo cristianos, sino somos llamados hijos de Dios. Bendito sea su nombre. Hermano, de último tengo que hablar un poquitito acerca de lo que significa que Cristo trae nuestra salvación como Cordero, que Cristo trae purificación y nos trae también juicio. Cuando hablamos que Cristo es nuestro Salvador, al reconocerlo como nuestro Cordero Pascual, yo quiero llevar a un pasaje que está en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 18. Del verso 18 al verso 21. Dice así. Pedro, escribiendo a los hermanos de Jerusalén, les dice: no olviden, hermanos, que han sido rescatados de la vida vacía que aprendieron de sus padres. Así que, hermanos, eso está diciendo que el ejemplo que nosotros como padres demos a nuestros hijos es fundamental. Hermano, si tú has sido ejemplo de búsqueda de Dios, no estoy hablando de perfección, pues nadie somos perfectos.
pero sí habemos un montón que nos consideramos necesitados de Dios. Y tenemos en nuestro corazón el firme deseo y la voluntad de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Si tú le has dado a tus hijos ese ejemplo, como dice acá, aprendido de los padres, y posteriormente por alguna razón tu hijo se aleja de Dios y él mismo toma decisiones contrarias al Evangelio, tú eres libre de la sangre de él. Ora por él, sí. Clama por él, sí. Clama por su alma y reclama su vida para que sea de Dios, gloria a Dios. Pero la decisión final la tiene él. Y lo que tú puedes hacer yo es orarle a Dios para que le mande un siervo y que él, en lugar de seguir endurecido de corazón, hermanos, emblandezca su corazón. Gloria a Dios. Pero sigue diciendo, pero no con rescate material de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Gloria a Dios. Así que nosotros hemos sido salvados por la sangre del Cordero de Dios, sangre perfecta y sin mancha. Esa es nuestra salvación. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 11 y 12, nos da una figura, una tipología de Cristo como nuestro Salvador. Y de este pasaje que voy a leer ahorita, quiero decir que lo importante es entender que no hay salvación en ningún otro, hermano. No existe. No hay otro que pueda dar salvación al hombre, sino solo por medio de la sangre del Cordero de Dios. He ahí la importancia de que Cristo se manifieste en nosotros y que nosotros lo reconozcamos como nuestro Cordero Pascual. Gloria al Señor. Hechos capítulo 4. Dice así, Hechos capítulo 4, verso 11 y 12. Ponga atención a esto, lo que es bien importante, hermano. Dice así: Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron. Está hablando, el doctor Lucas escribió el libro de los Hechos. Él está hablando de la figura de Cristo. Y vuelve a decir, está hablando a los fariseos y saduceos y a los jueces del pueblo de Israel después de la muerte del Señor. Y les dice, escribiendo Lucas, pero acerca de Cristo, dice: Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular o principal. Verso 12, oiga, y este es el tema: no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que podamos o por el que debamos ser salvos, única y exclusivamente por el nombre de Jesucristo. Verso 13, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesucristo. Verso 14, vamos a leer hasta el 21. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron pues que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos y decían: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Vamos a prohibirles que hablen más de ese nombre, es decir, del nombre de Jesucristo, ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesucristo, que ni siquiera lo nombraran. Verso 19, Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a nuestro Dios. Mira, hermano, qué tremenda lección. Nosotros no podemos dejar, escuche lo que dijo Pablo y Juan a los jefes del Sanedrín, a los jefes del pueblo,
les dijeron, eran señores que tenían hasta la facultad de meterlos presos, pues ellos mismos habían mandado a la muerte de cruz al Señor. ¿Cuánto más no podían mandar a la cárcel a Pedro y a Juan por hablar en el nombre de Jesús? Y oiga lo que ellos contestaron: nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron ir libres. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, y ellos se fueron gozosos en su corazón. Gloria al Señor, hermano. Yo le voy a ser sincero, hermano. Cuando yo leo este pasaje, un poquito fuera de lo que estamos hablando de Cristo como nuestro Cordero Pascual, y que por medio de su sangre, únicamente por Cristo somos salvos, le voy a hacer un paréntesis. Estos siervos de Dios, los apóstoles de la primera iglesia, tenían tanta confianza en el Espíritu de Dios, pues Cristo ya no estaba, pero ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo de Dios en el Pentecostés, cuando vino sobre ellos el fuego de Dios como una lluvia temprana. Como pidámosle a Dios que tú tengas esa experiencia, y yo también, ser lleno del Espíritu Santo. Pero estos hombres, con esa autoridad del Espíritu Santo, hermanos, no se amedrentaron. Y eso que les dijeron, les prohibieron que ni siquiera nombraran el nombre de Jesús. Pero ellos claramente dijeron dos cosas poderosas. Escuche bien, hermano. Primero dijeron: juzguen ustedes mismos. ¿Qué es más importante, obedecer a Dios o a los hombres? Y lo otro poderoso que dijeron y que salió de sus labios fue: ¿cómo vamos nosotros a dejar de hablar y predicar de lo que hemos visto y vivido acerca de nuestro Señor Jesucristo? Mira, hermanos, cuando yo leía esto, a mi corazón yo me gozaba, pero también me entraba tristeza. Porque nosotros, con una pequeña pandemia, y porque un gobierno se le ocurre cerrar los cultos a Jehová, le obedecemos de una forma servil y maravillosa. ¿No será que deberíamos de actuar como dice la palabra de Dios? ¿Que sea más importante obedecer primero a Dios que a los hombres? ¿O vas a dejar de dar testimonio o de cumplir la palabra de Dios que dice en el libro de Hebreos: no dejen de congregarse, hermanos, como algunos tienen por costumbre, cuanto más que veáis que aquel día se acerca? Hoy encontramos a un montón de cristianos que le tienen más temor al gobierno y a la pandemia que a Dios mismo, al que adoran. Hermano, yo no estoy incitando a nadie a ser rebelde. Simplemente estoy repasando los principios del Evangelio de Cristo. Y creo firmemente que las convicciones del Hijo de Dios de la primera iglesia eran superiores por completo a nosotros de nuestra iglesia final. Nosotros somos una iglesia pobre espiritualmente, rica en dinero, aunque no necesariamente todas, pero esa es la característica de la iglesia tibia, cristiana, frío de hoy. Es rico en todo, como dice el libro de Apocalipsis cuando le da el mensaje a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada y que tienes todo, mas Jesucristo la desnuda y le dice: pero para mí eres miserable, pobre espiritual, ciega espiritual, y estás desnudo delante de mí. Por lo tanto, yo te aconsejo que compres oro, pero oro refinado en fuego. Que Dios nos dé entendimiento, hermanos, para entender su palabra. Voy a terminar con este último precepto bíblico. Estoy diciendo que el único que puede salvar al hombre y le puede ofrecer salvación y ser como redentor del hombre, el único redentor entre todos los hombres bajo el cielo, es Jesucristo mismo. En el libro de Primera de Timoteo capítulo 2 versos 3 y 6 dice que no existe otro mediador entre Dios y el hombre, únicamente Jesucristo hombre. Hermanos, hay una religión, o quizás varias, pero hay una en especial, que se embeleza, enseña dentro de su catequesis, dentro de su estudio, que también la Virgen María es como corredentora o intercesora
del hombre ante Dios. Eso no es bíblico, hermano. Eso no es ninguna teología enseñada por la palabra de Dios. Ninguno de los apóstoles, ni siquiera el apóstol Pablo, que es denominado el intérprete del Evangelio de Cristo para nuestros días, pero ni siquiera un solo versículo habla de la Virgen María como corredentora del hombre. Ella también tuvo que ser salva por medio de la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces esa costumbre, hermano, de la religión tradicional, de creer que la Virgen María es una corredentora o como cointercesora entre Dios y el hombre, no viene sino directamente de una práctica babilónica que se dio en Génesis capítulo 10. Dice la Biblia que esta práctica de tener a una mujer con un niño era una práctica basada en una entremezcla de brujería, hechicería, pero era algo que era abominable delante de Dios. Y el origen de esto se dio en Génesis capítulo 10, cuando aparece el nombre de Nimrod, quien construyó la Torre de Babel. Esto que le voy a decir, usted lo puede encontrar en estudio secular de la historia. Nimrod fue un hombre poderoso que Dios permitió que se levantara. Fue el primer hombre que creó una esfinge que adoraban los hombres en lugar de adorar a Dios. Allí en la Torre de Babel, durante todo el tiempo que se tardaron construyendo esto, y en el reino de Babilonia, Nimrod bautizó a muchas religiones paganas en ese tiempo. Y ella tuvo una esposa. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis. Esta mujer Semiramis llegó a ser la sacerdotisa general de todas esas religiones. Esta mujer Semiramis tuvo un hijo que se llamó Tamuz, y ambos murieron en su momento, pero las religiones de aquel entonces adoraban a su sacerdotisa y a su hijo. Y esa adoración a una mujer con hijo no es nueva, eso viene desde tiempos antiguos. Yo le voy a leer un solo pasaje que vamos a leer en el libro de Ezequiel, y ahí nos vamos a quedar esta noche. Estoy haciendo esto, hermanos, para quedar bien claro que no existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo el nombre de Cristo. No hay nadie que sea corredentor, nadie es, hermanos, solo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Escuchen lo que dice Ezequiel acerca de esta adoración a esta potestad de los cielos. Ezequiel, vaya conmigo a nuestra última lectura de esta noche. Ezequiel capítulo 8, verso 6. Es un mensaje que Dios le da a Ezequiel contra el pueblo de Israel, porque se habían convertido en idólatras de toda clase de ídolo, ya sea de imagen de hombre, de imagen de animal o de cosas astrales, celestiales que ellos no conocían. Escucha el mensaje de Dios a través de Ezequiel sobre el pueblo de Israel. Dice así, Ezequiel capítulo 8, verso 6, y luego vamos a leer el verso 9 al 14, y ahí nos quedamos esta noche. Dice así, Ezequiel 8, 6. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Es el mensaje que le da Dios a Ezequiel. Se lo vuelvo a leer. Me dijo el Señor, dice Ezequiel, hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Pero verás algo peor aún. Quiere decir, hermanos, que hay cosas que sacan a Dios de los lugares donde Él mora para su adoración. Cuando usted convierte un lugar en casa de ídolos, automáticamente el Espíritu de Dios se contriste o sale de ese lugar por completo. Porque no puede habitar el demonio y a la vez Dios en la misma casa. O gobierna uno o gobierna el otro.
Oiga lo que dice el verso 14 de este pasaje de Ezequiel, porque Dios le dijo a Ezequiel: te voy a enseñar cosas peores que hace mi pueblo en su templo, en el templo de Dios. Ahí en el capítulo 8, solo que el verso 9 a 14 dice así: me dijo, entra y mira las cosas escandalosas que se hacen allí. Verso 10. Entró, observó y vio toda clase de reptiles y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro. Mire, hermano, tenga cuidado, hermano, con grabar imágenes de cosas para adoración en las paredes de tu casa, en forma física está hablando acá, pero también hay ídolos espirituales. Sigue diciendo, dice, y animales impuros que estaban grabados a lo largo del muro del templo de Dios. Todos los inmundos ídolos de la casa de Israel. Había allí 60 hombres, cada uno con su incensario en la mano, y humo de incienso se elevaba. Oiga lo que dice: eran los ancianos de Israel, y entre ellos reconocí a Jeconías, era una persona, hijo de Safán, era un sacerdote. Me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel, cada uno en su cuarto? Dicen para sí: Yahweh ya no ve, Yahvé ya no se preocupa de esta tierra. Luego me dijo: verás todas las otras cosas escandalosas que se cometen. Y me llevó entonces a la entrada de la puerta del templo de Yahweh, que está al lado del norte. Oiga lo que dice: y vi allí a mujeres de Israel que estaban sentados llorándole a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Era el hijo de Semiramis. Dice, ahí habla de la adoración a Tamuz. Pero si usted se va a Jeremías capítulo 44, yo le dije que era el último pasaje el anterior, pero no puedo quedarme ahí porque aquí está la adoración a la mamá de Tamuz. Aquí en el pasaje que leímos, los hijos de Israel adoraban a Tamuz, que era el hijo de Semiramis. Ahora vea lo que dice Jeremías 44, verso 1 al 5. Palabra que llegó a Jeremías respecto a todos los hijos que estaban en Egipto y que vivían en Migdol, Fatnes, Nof y en el territorio de los pardos. Verso 2. Así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel: ustedes han presenciado todas las desgracias que sufrieron Jerusalén, en todas las ciudades de Judá también, que hoy no son más que un montón de ruinas abandonadas. Esto les pasó por culpa de los crímenes que cometieron para molestarme, yendo a hacer incienso, a adorar a dioses extranjeros que no conocían, ni ellos, ni ustedes, ni sus padres. Verso 4. Yo les he estado mandando a ustedes sin parar a todos mis sirvientes, a mis siervos los profetas, con este mensaje: no hagan estas cosas horribles que yo detesto, dice el Señor. Pero ustedes no han querido escuchar ni hacer caso, para abandonar su maldad y dejar de hacer incienso a los dioses extranjeros y de dioses de pueblos extranjeros. Vea lo que dice el verso 13, y ahí está a quién le quemaban incienso. Dice: así como castigué a Jerusalén con espada, el hambre y la peste, también castigaré a los que viven en Egipto. De este grupito de Judá que se vino a vivir de Egipto, nadie escapará con vida para volver a su patria. Dice para volver a su patria. Nadie regresará sino algunos pocos fugitivos. Entonces todos aquellos hombres que sabían que sus mujeres, oiga lo que dice, entonces todos aquellos hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a dioses extranjeros,
Todas las mujeres que estaban presentes y todo el pueblo establecido en Egipto, en Patros, en total una gran muchedumbre, respondieron a Jeremías: no queremos saber nada con todo lo que nos has dicho en nombre de Yahweh, pues nosotros continuaremos haciendo lo que hemos hecho y hemos decidido hacer, y ofreceremos incienso a la reina del cielo y derramaremos vino en su honor y en su altar, como hacíamos nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y príncipes de las ciudades de Judá y en los barrios de Jerusalén. Entonces teníamos bastante pan, abundábamos, éramos felices y en todo nos iba bien. Esto era por darle incienso a la reina del cielo. Así aparece ahí. En otros pasajes, en otros pueblos, esta reina del cielo se conocía como Samiramis. También la conocieron, otros pueblos paganos la denominaban Asterot. Los fenicios le pusieron Venus y otros pueblos le llamaban Afrodita. Y es posiblemente sea la misma que estaba en Efesios, Diana, diosa de los efesios. Se conocía entonces como Samiramis, Asterot, Venus, Afrodita, pero era la misma imagen de un ídolo con una mujer y un niño en sus brazos, que era Tamuz. Hermanos, ese es el origen de la adoración a esas entidades que no vienen de Dios. Así que esa es la verdad acerca de esto. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos ayude el Señor a abrir nuestros ojos, y que Dios nos tenga misericordia y continuemos conociendo a nuestro Dios como el Cordero de Dios sobre nosotros y sobre toda nuestra casa. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.